vamos a retomar la charla. Porque de un tema que copó los titulares toda la semana pasada, esta semana está generando muchísimo debate y es esto, ¿no? Patricia Bullrich dijo, estamos analizando mandar un proyecto para bajar la edad de imputabilidad en Argentina. Y de eso vamos a hablar con Nicolás Escandar, el abogado, al respecto. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido al estudio. Muchas gracias por invitarme. Él es defensor público de las víctimas de nuestra provincia y estábamos hablando un poquito fuera del aire, muchos toman como las experiencias en otros países de la baja imputabilidad, pero acá en Argentina creo que cuando esta discusión toma el foco público, hay que tratar de hacerlo un poco más profundo, ¿no? No simplemente tirar, bueno, la vamos a bajar a 14 y ya. Claro, retomando lo que hablábamos el otro día, decíamos que es un poco poco profundo, centrar la discusión en si bajar o no la edad de imputabilidad, que hoy está en 16 y algunos quieren bajarla a 14, otros hablan de 12 años. Lo que hablábamos es que hay un sistema más profundo que tiene que ver con la reforma integral del régimen penal juvenil y que tiene que ver no solo con la edad de imputabilidad, sino también, por ejemplo, con los procesos que se hacen para castigar a los niños, con las penas que le vamos a poner a los niños y con la ejecución de esas penas. En el régimen penal juvenil, por ejemplo, ¿qué pena puede tener un niño de 14 años, por ejemplo? Hoy en día, si uno estudia justamente el derecho comparado, vamos a ver que está muy en boga lo que se llama justicia restaurativa, que es una justicia que no se centra tanto en castigar, sino en un proceso más de acercamiento entre, puede ser víctima y victimario, donde el victimario puede hacerse responsable y reparar el daño que hizo sin que implique necesariamente un castigo, donde el que aparece es el Estado como un organismo muy potente y no se le da espacio a ese diálogo que puede haber entre víctima y victimario. En el régimen penal juvenil hay mucho desarrollo de esto que se llama justicia restaurativa y además hay todo un desarrollo de penas mucho más leves donde el niño no sea excluido de la sociedad, como es la cárcel, ¿no? Porque a un mayor a veces uno puede entender que haya que excluirlo de la sociedad porque comete un delito muy grave y porque esto es un concepto muy complejo, pero puede tener ciertas cuestiones relacionadas con la peligrosidad. Pero bueno, al niño no podemos excluirlo porque, como decíamos también el otro día, algún día tiene que volver a la sociedad y lo que queremos es que ese niño pueda vivir en sociedad y no vuelva más violento. Tiene que seguir estudiando, o sea, hablamos de niños, o sea, 14, 12 años se hablan algunos, son pequeños todavía. Exactamente, y lo que hablábamos el otro día, la discusión sobre edad de imputabilidad no se refiere solamente a que el niño entienda o no lo que hizo, sino que se refiere a que el Estado se autolimita en sus facultades de castigar porque entiende que castigar es algo muy complejo y que produce mucho daño en las personas. Entonces, mientras más temprano empecemos a castigar a nuestros ciudadanos, es más probable que la sociedad sea cada vez más violenta. Entonces el Estado dice, bueno, te voy a dar una segunda oportunidad si tenés 12, 13, 14, 15 años y cometiste un delito. Esto no implica, como dije, que el niño no tenga ningún tipo de responsabilidad. Tiene responsabilidad civil y podemos crear sistemas de responsabilidad que no impliquen necesariamente un castigo. Pero es muy complejo, digo, y hay que estudiar las experiencias comparadas, pero tampoco extrapolar fácilmente y rápidamente. El otro día hablamos esto, hay países que tienen una edad de imputabilidad mucho más bajas, pero tienen penas mucho más cortas. Después está el tema del proceso también, cómo juzgamos a los niños, cómo juzgamos a un niño de 12, 13, 14. Claro, ¿con qué vara? Exactamente, y con qué mecanismos, porque es muy complejo juzgar a un niño y que el niño entienda lo que está pasando. De hecho, hoy en día los sistemas jurídicos son muy complejos y muchas veces incluso los mayores no logran entender lo que pasa en un proceso penal, mucho menos un niño. Entonces el proceso tiene que ser un proceso donde el niño entienda lo que está pasando. Yo recién te comentaba ahí fuera del aire que, por ejemplo, en Nueva York, el Estado de Nueva York tiene un programa donde hay juicio por jurados para los delitos cometidos por niños y los jurados lo integran niños de la misma edad que el victimario. O sea, si el victimario cometió un delito y tiene 16 años, lo juzgan 12 personas de entre 16 y 18 años. ¿Y cuáles son los resultados de esos juicios? Es que extrañísimo, es pero... muy positivo el resultado. En teoría es un programa que está funcionando ahora, habría que obviamente evaluarlo a largo plazo.
Pero lo que los expertos dicen es que los niños tienden a ser muy empáticos con las personas de su misma edad y logran entender que a pesar de la gravedad del conflicto, muchas veces es necesaria una segunda oportunidad, pero tampoco son muy benévolos. Es decir, tampoco es que perdonan todo, sino que entienden que la persona tiene que hacerse cargo, tiene que responder por lo que hizo, pero no son tan duros con las penas. Pero esto es solo un ejemplo de que hay miles de posibilidades y miles de opciones que podemos tomar para construir un sistema penal juvenil serio y que dé resultados. Que repito, los resultados son sociedades menos violentas, es decir, niños que el día de mañana se puedan reintegrar a la sociedad y, si bien no queremos que sean ciudadanos ideales, porque tampoco ese es el objetivo, fin del Estado, no es modelar a sus ciudadanos porque eso sería un poco autoritario, pero sí que entiendan que no pueden ir por la vida haciendo daño a los demás. En Salta, por ejemplo, se va a poner en funcionamiento, ahora dentro de poco, el régimen penal juvenil procesal, por ejemplo. Ajá. ¿Y qué implica eso? En Salta tenemos un régimen penal juvenil procesal muy viejo que responde a un viejo paradigma que se llama el paradigma inquisitivo, donde había un juez que concentraba todo el poder. Sí. Entonces el juez tomaba todas las decisiones que quería, investigaba, dictaba prisiones preventivas, encarcelaba al niño. Bueno, eso se intenta romper ahora y se intenta dividir el poder. Ahora el que va a investigar es el fiscal y el juez va a ser un juez de garantía y el niño va a tener un defensor. Bien. Esto provoca que el proceso sea mucho más democrático, porque el poder se divide, y permite a la vez que el fiscal tome una serie de medidas que son diferentes a la pena, pero que no implican impunidad. Por ejemplo, que tome una medida alternativa como una suspensión del juicio a prueba. ¿Esto qué quiere decir? El proceso se suspende y el niño, por ejemplo, hace un tratamiento psicológico. Claro. El niño, por ejemplo, se compromete a realizar determinadas tareas comunitarias. El niño se compromete, por ejemplo, a reparar el daño. Que eso sirve más, en definitiva. Exactamente. Y si logra hacer todo lo que se comprometió a hacer, el proceso se cierra. Claro. Esto es darle al fiscal una serie de baterías que puede para lidiar con diferentes tipos de conflictos. Porque también, esto hay que decirlo, uno no puede legislar pensando solo en los delitos más graves. Exacto. Porque lo que hablábamos el otro día, los delitos más graves son los menos. Después tenemos una enorme cantidad de niños que son incorporados al sistema penal por delitos de mediana intensidad. Sí. Como robos, como por ejemplo lesiones, que no son estrictamente homicidios o agresiones sexuales graves, por ejemplo. Y bueno, también hay que legislar pensando en eso. No podemos... esto es como el viejo dicho, dice, bueno, si uno tiene un martillo, uno cree que todos los problemas son un clavo. Bueno, claro. esto no es así. No podemos responder a todo con la pena. Hace poco, ayer o antes de ayer, se viralizó un video de una nena, creo que tenía 7, 9 años, que robaba en el Cofrutos un par de lechugas, comandada por su papá. Generó muchísima indignación y en estos casos, por ejemplo, si estamos hablando que se puso en el ojo público bajar la imputabilidad por un asesinato, ¿cómo se tiene que mirar este tipo de casos simples que son un par de lechugas? Uno podría pensar eso, uno cree que hay que castigar a esa niña, uno claro. cree que hay que hacerle un proceso penal, claro. Imponer una pena. Claramente todos digamos que no. Lo que también debe quedar claro que el padre de esa nena puede ser castigado. Eso, la legislación actual permite que a ese padre se lo haga responsable del robo de su hija, porque eso es lo que se llama autoría mediata, que es cuando uno usa un instrumento, la persona es instrumentalizada para cometer el delito. Y la persona de atrás responde plenamente por lo que hace la persona que ejecuta directamente el robo. Por ejemplo, lo mismo decíamos la otra vez, las bandas narcos que usan niños para matar. Bueno, ese niño puede no responder en igual grado que el adulto, ¿no? Es lo que hablamos el otro día. Puede hacerse responsable, puede tener algún proceso de responsabilidad, pero el adulto que lo manda a ejecutar el asesinato es claramente autor mediato o puede ser instigador, que tiene exactamente la misma pena que el que comete el homicidio de propia mano. Entonces tampoco, yo el otro día también escuchaba argumentos que decían, bueno, pero ¿qué hacemos con estos casos que quedan impunes? Sí. Si quedan impunes es por fallas de la investigación, pero no por falta de instrumentos legales que nos permitan, si queremos, castigar esos casos. Y en Argentina, ¿vos cómo pensás que todavía no tenemos ninguna data, ¿no?, de lo que es este supuesto proyecto, pero cómo crees que se debería encarar, acomodándose también a nuestra estructura social, a nuestra situación económica, social, política? Yo creo que hay que encarar la reforma con seriedad. Creo que uno de los temas es la imputabilidad. Creo que hay que pensar el sistema de penas para los niños, creo que eso es muy importante.
sobre todo porque nuestro sistema penal lamentablemente tiene un sistema de penas que está muy roto. Se han hecho más de 200 reformas en los últimos años en el Código Penal y de hecho todos los gobiernos intentan reformar íntegramente el Código Penal y ninguno lo logra. Hay varios proyectos dando vuelta, hubo un proyecto de Zaffaroni, ahora hay un proyecto de otro autor, Mariano Borinsky, ninguno lo logra. Y lo cierto es que el sistema de pena está muy roto, o sea, nadie entiende muy bien cuál es la pena máxima, nadie entiende muy bien cuál es la cantidad de años que debe estar una persona que ha sido condenada a pena perpetua. Claro. Y entonces tenemos que ver cómo aplicamos ese sistema de pena a los niños. Entonces, no es solo la edad de imputabilidad, sino qué penas les ponemos. Porque Claro. no lo podemos penar igual que a un adulto, No. eso está claro, eso es un mandato constitucional. Argentina tiene 2 condenas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por aplicarle pena perpetuas a niños. Eso no lo sabía. Hemos sido condenados, el sistema interamericano es el órgano que controla la vigencia del Pacto de San José de Costa Rica, que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Cuando un país viola algún derecho de manera muy grave, la Corte Interamericana interviene y condena a ese país. Nosotros hemos... En dos oportunidades hemos aceptado la competencia de la Corte Interamericana y hemos sido condenados justamente por este tema. La Corte nos dijo, no, mire, no le puede poner pena perpetua a los niños. ¿Cuántos años tenían esas víctimas, esos niños? 16 años. 16 años con perpetuas. Sí, y uno de los chicos, apellido Videla, murió en la cárcel. No se sabe si asesinado o se suicidó en la cárcel. ¿A los cuántos años? A los 24 años, claro, digamos, pocos años después de el apellido del perro Videla, que obviamente había cometido delitos muy graves, había cometido homicidios. Pero bueno, lo que la Corte le dijo, mire, por más que el niño cometa delitos muy graves, usted tiene que buscar un sistema de penas diferente al de los adultos. No puede ponerle pena perpetua, porque eso implica prácticamente eliminarlo de la vida social. Del sistema social, claro. Claro, imagínate un chico que entra... Salís de acá y te metes al carcelario. 16 años en la cárcel con una pena perpetua. En la Argentina, hoy en teoría, saldría a los 66 años. Claro. O sea... Entonces, es prácticamente una pena de muerte encubierta. Exacto. Nosotros hemos derogado la pena de muerte, yo creo que justificadamente, la pena de muerte no creo que sea una pena adecuada, y de hecho, bueno, el mundo va hacia la derogación de la pena de muerte, pero bueno, tenemos estas penas extensísimas y hay que pensar qué hacemos con eso. Entonces, hay que pensar en la edad de imputabilidad, en el sistema de penas y en el proceso también. ¿Qué proceso vamos a llevar adelante para castigar a un niño? Como dije, no es lo mismo un proceso lento, arcaico, burocrático, donde no hay audiencias orales, por ejemplo. Nuestros procesos tienden a ser escritos, los viejos procesos. Eso es muy malo. Sí. ¿Por qué? Porque la justicia se delega, las audiencias son de muy baja calidad. No es lo mismo, por ejemplo, que esté la víctima, el victimario, el juez, el fiscal, el defensor, todos en una audiencia donde todos puedan verse la cara, donde el juez le explique lo que pasó, que hacer una audiencia donde nadie se ve, pasa uno, después pasa el otro, el sistema es muy burocrático, muy lento. Entonces, también, si tenemos un hecho y lo juzgamos a los 5, 6, 7, 8, 9 años, claramente eso no sirve para nada. Tenemos que dar justicia en tiempo oportuno, ese es otro eje temático. Y otro eje es la intervención interdisciplinaria, que en el caso de los niños es muy importante. Muy importante. Nicolás, te agradezco muchísimo esta conversación, clarísimo. Seguramente te vamos a llamar de nuevo cuando tengamos algún panorama de este proyecto, ¿te parece? Sí, cómo no, cuando quieran. Muchísimas gracias.